Buenas tardes, me presento, mi nombre es Diego Moncada, voy a hacer en colaboración con mi compañera Angie Lizeth León la exposición del cuadro comparativo sobre los tres exponentes Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure y Delhaize, quienes cada uno de ellos hace una exposición de una teoría sobre la lengua y el lenguaje. Empecemos con Noam Chomsky, quien tiene la teoría del generativismo. Él hace unos aportes. Dentro de esos aportes escogimos uno pues como el más importante, que es la contribución fundamental al desarrollo del lenguaje que va incardinada en el sistema cognitivo de los seres humanos. Esto quiere decir eh, que el lenguaje como tal es algo innato, pues de nacimiento, ¿no? Dentro de sus enfoques, él considera que la competencia lingüística es independiente de una actuación y argumenta que los errores y variaciones observados en la actuación no reflejan necesariamente un déficit de la competencia lingüística de un hablante. Esto quiere decir que la lingüística siempre ha sido independiente de como una actuación del ser humano y que no es necesario que tenga que ir de la mano tanto la una con la otra. En el objeto de estudio, Chomsky tiene como por exposición el generativismo, ya que el lenguaje es generado y desarrollado por el mismo ser humano y define su gramática como una descripción de una competencia tácita hablante-oyente, que fundamentalmente su efectiva actuación en la producción y la perfección, es decir, la comprensión del habla. Eh, Tenemos dos principales planteamientos que expone Chomsky. El primero es el de autonomía, el principio de autonomía. El lenguaje es independiente de otras funciones y de procesos de desarrollo, que también son independientes de otros procesos de desarrollo. Y el principio del innatismo, la capacidad de una adquisición del lenguaje que es innata, es decir, que cada uno de nosotros nace con una adquisición del lenguaje, en este caso como se oye desde el nacimiento, sea inglés, sea español, sea francés, bueno, etcétera. Luego tenemos en el estructuralismo a Ferdinand de Saussure, quien tiene como objeto de estudio que hay un sistema de signos en la lengua. Debe estudiarse dentro de una ciencia general la semiología, que pues esta abarca toda teoría de los signos. Es decir, como objeto de estudio él tiene todo lo que es la teoría de los signos. Según Saussure, pues la lengua será un objeto de estudio de la lingüística y afirma que la lengua es un fenómeno físico, fisiológico y psíquico que pertenece al dominio social y de una institución social. Es decir, es un sistema de signos que expresan ideas. También tenemos por otro lado pues algunos de sus planteamientos. Dentro de sus planteamientos él propone convertir la lingüística en una ciencia de condición de prescindir de otros elementos del lenguaje, donde considera que es propio de la lingüística definir un sistema propio de correspondencias entre sonido y significado, y un análisis que implica describir cada uno de estos dos planos y sus interconexiones. Algunas de sus limitaciones, pues la lingüística tiene relaciones con varios campos, como lo puede ser etnográfico, antropológico, psicológico, fisiológico, etcétera. Aunque no es reductible con ninguno de ellos, es decir, no se puede reducir ni nada de eso. Finalmente pues tenemos a Delhaize,
quien hace su propuesta de la teoría de la competencia comunicativa dentro del lenguaje. En su enfoque, pues él propone un establecimiento de investigar las reglas del uso de la lengua en un medio ambiente, es decir, los diversos procesos y contextos sociosituacionales en que se realiza la comunicación verbal de una comunidad, es decir, en cómo nos comunicamos en un espacio social o en la vida cotidiana. Dentro del objeto de estudio de la competencia comunicativa se relacionan cuándo hablar y cuándo no. De qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticales, sino que también socialmente apropiados. Es decir, cómo nos debemos comunicar de una forma asertiva y correcta frente al otro. Dentro de esto pues también podemos observar algunas restricciones, algunas controversias de que en la restricción de las competencias a las nociones de la comunidad homogénea nos parece simplemente un supuesto tendiente a la simplificación de la teoría, esto es decir que no se sale más de ahí de esa teoría, ¿no? Algunos limitantes, aún más pues el desarrollo del lenguaje en los niños representa en el momento actual un factor particularmente pertinente para la teoría, eh, donde el tema fundamental del artículo es la convergencia de los problemas prácticos y teóricos. Y pues de cada uno, digamos en el caso de Chomsky, sus principales conceptos son las competencias y las actuaciones. En Saussure la lingüística y por último en Himes la competencia comunicativa. Buenas tardes, mi nombre es Angie León y como decía mi compañero Diego Moncada, hablando de estos tres exponentes de Saussure, él habla de cómo se transforma la lingüística en ciencia al darle un objeto de estudio. Entonces, la lengua dice que es un sistema que pertenece a toda la comunidad lingüística. El lenguaje de la totalidad de fenómenos lingüísticos y el habla es el uso de la lengua en la que la interacción cotidiana, la que se tiene en la interacción cotidiana en cada país o cada idioma de cada persona. Eh, el signo lingüístico como componente principal de la lengua. Chomsky también nos habla de, del aporte que es fijo, un campo de estudio para el lenguaje, que es una competencia, capacidad de generar oraciones bien formadas, gramaticalidad, oraciones con sentido y actuación, que es el uso real de la lengua y la lengua y sería la gramatical. Otro de estos teóricos es Jaimes. Él menciona que, que la validez de todas las lenguas, nociones de competencia comunicativa, la capacidad individual para reconocer cuándo hablar y qué decir, a quién y de qué modo, la comunidad lingüística como grupo que comparte código común y comunidad de habla, grupo social de interpretación y producción del lenguaje. También en nuestro mapa comparativo tenemos algunas controversias o limitaciones. Chomsky pues se centra también en el procedimiento y no en el producto. Ofreció una perspectiva diferente del humano como psicológicamente activo y lingüísticamente creativo. El modelo basado exclusivamente en la sintaxis, que es poco apropiado para describir las etapas del desarrollo. Ignora también el desarrollo del lenguaje en las limitaciones
manifiesta un desarrollo cognitivo que va a la par de la experiencia de los niños en su entorno social. Y los principales conceptos sería competencia y actuación. Saussure nos habla en cuanto a sus limitaciones, las principales las controversias y limitaciones ante la imposibilidad de ofrecer un panorama al menos aceptable de los puntos de acuerdo o desacuerdo de las distintas escuelas lingüísticas, con las tesis mantenidas por Saussure. Que las limitaciones también a expresar las 4 dicotomías de Saussure que han tenido gran importancia en el desarrollo de la lingüística. También nos habla de la lingüística que debe preservar cuidadosamente las investigaciones que apuntan al describir el sistema lingüístico. Dentro de los principales conceptos está la lingüística y James, entre sus limitaciones está, bueno, el desarrollo del lenguaje en los niños representan en el momento actual un factor particularmente pertinente para la teoría. El tema fundamental de bueno, del artículo que él nos hablaba esto, es el de la convergencia de los problemas prácticos y teóricos. Uno de los principales conceptos son la competencia comunicativa. Entonces, pues eso fue un poco de lo que con mi compañero estuvimos indagando y plasmando en este cuadro algo de cada actor que mencionamos. Entonces, muchas gracias.